La noche del 23 de septiembre de 1973, el botánico y experto en criminalística de origen suizo Max Frey fue autorizado para tomar 23 muestras de la superficie de la Sábana Santa. Al analizar en el microscopio electrónico el polvo adherido al lienzo, uno a uno comenzó a encontrar ejemplares de polen de diferentes plantas típicas de Oriente Medio y que no se hallan en Europa. Otros expertos, al dar continuidad a los estudios del polen de Frey, establecieron que de los 58 tipos de polen hallados hasta este momento, 28 de las plantas que los producen solo existen en esta parte del mundo. Incluso, muchas están extintas desde hace 2000 años. Prueba contundente del lugar de origen de la Sábana Santa. Recientes investigaciones realizadas por el Instituto Smithsoniano revelaron la existencia de palabras escritas en hebreo antiguo y se estableció que éstas decían Yeshua y Nazarenus, es decir, Jesús de Nazaret, una evidencia que establecería sin lugar a confusión quién es la persona que se encuentra grabada, o mejor dicho, fotografiada en el lino. Por otro lado, diversos estudiosos se han preguntado a lo largo de los años si existieron testigos presenciales de la resurrección y se cuestionan si existe documentación que lo compruebe. En el año de 1994, la revista Time publicó en su portada la extraordinaria noticia del descubrimiento del investigador alemán Carsten Peter Thiel de 3 trozos de papiro que después de rigurosos estudios y análisis demostraban ser la prueba material de que el Evangelio de San Mateo en el Nuevo Testamento se convierte en un testimonio ocular escrito por contemporáneos de Cristo. Thiel situó estos fragmentos en la mitad del siglo I y de acuerdo a su estudio, el papiro fue redactado una generación después de la crucifixión y pudo ser leído por alguno de los 500 hermanos testigos de la resurrección de Jesús. Estos 500 testigos oculares de la resurrección que mencionó el investigador se encuentran descritos en el libro de Corintios de la Biblia. El texto señala que además de todos estos testigos estaba Jacobo y todos los apóstoles, quienes también en diversos pasajes bíblicos describen sus encuentros con el Nazareno resucitado. 2 discípulos que van a una aldea cercana, unos 6 kilómetros, Emaús, se encuentran a alguien que los acompaña y que les pregunta, ¿de qué vienen hablando todos tristes? Es que eres el único que no sabe lo que ocurrió aquí hace 2 días. ¿De qué? Pues de Jesús de Nazaret, un profeta, ¿sí? Con autoridad, con palabras y signos, que nuestras autoridades lo mataron, lo crucificaron, le dieron muerte. Y entonces ahí les reprocha a Jesús, hombres tardos de corazón. No era necesario que el Hijo del Hombre así padeciera y al 3er día resucitara, y luego les empieza a recordar las Escrituras, que así estaba escrito. Y cuando van llegando a la aldea, él hace como que va siguiendo su camino y les dicen a aquellos 2 hombres, quédate con nosotros a cenar. Y entonces Jesús empieza a repetir la última cena nuevamente, ¿no? Al momento de hacer la bendición, los apóstoles se dan cuenta, los discípulos se dan cuenta. Y luego cuando ven, desaparece. Algunos críticos señalan que estos relatos son poco fiables porque los personajes mencionados ya eran seguidores de Jesús. Sin embargo, el caso de Saulo de Tarso es un claro ejemplo de un testimonio fuera del cristianismo que está documentado. Se cuenta que este hombre era un orgulloso fariseo arraigado a sus creencias, que incluso lo llevaron a perseguir y a encarcelar vehementemente a todos los que profesaban las enseñanzas de Jesús de Nazaret. En las cartas a los romanos, el propio Saulo de Tarso describe que un día, al dirigirse a Damasco con órdenes de aprehensión, fue derribado por el propio Jesús. El encuentro lo dejó temporalmente ciego, pero finalmente abrió sus ojos y a partir de entonces se convirtió en uno de sus más fervientes seguidores, cambiando su nombre a San Pablo. Otro caso singular es el correspondiente al historiador, estadista y diplomático de origen judío fariseo Flavio Josefo, que vivió entre los años 37 y 100.
Él se dedicó a documentar el origen, historia y desarrollo del pueblo judío en uno de sus libros titulado Antigüedades Judías, y describe a detalle la vida de Cristo y destaca cómo fue testigo de primera mano del creciente culto después del milagro de la resurrección del que todo mundo hablaba. De acuerdo a especialistas en derecho romano de diferentes países en el mundo, el juicio del que fue objeto Jesús se trató de uno de los mayores actos de injusticia de la historia, que derivaron en el terrible acto sanguinario del que fue víctima. Sin embargo, su vida la dedicó a profesar el amor al prójimo, y así quedó reflejado en el rostro de la sábana santa, que demuestra una gran serenidad y paz a pesar del martirio mencionado. Para el creyente cuenta ante todo que la sábana santa es espejo del Evangelio. Si es auténtica, debe de reflejar todo aquello que el testimonio evangélico nos enseña. Jesús padeció, murió y resucitó por nosotros. Tal parecería que el hombre de la sábana hubiera dejado deliberadamente toda una serie de pistas de su existencia para que éstas fueran halladas 2000 años después por el hombre moderno, como un recordatorio de su historia, justo en el momento cuando en el mundo soplan vientos de guerra, hambruna y desesperación.